Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenos días México, buenas tardes Europa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos aquí otra vez en charlas de diseño? Eh, con un clima calurosito, acaba de llover, pero sobre todo muy contenta, como siempre, para no variar y no perder la costumbre, porque hoy en particular tenemos un invitado, wow, muy especial por la siguiente razón. Les he de contar. Yo empecé, a mí me aventaron, el doctor Rosalío Ávila me invitó a dar clases así literal, recién egresada, recién sin saber mucho qué quería yo de la vida y hacia dónde iba. Y di clases un año, me voy al posgrado y ya, ¿no? Ahí sigue mi trayectoria. Sin embargo, hace poco, relativamente poco, gracias a estas tecnologías, a esta magia de la virtualidad, me encuentro con el doctorante Francisco Tapia, diseñador industrial, que está en Inglaterra. Empezamos a platicar y me dice, Cecilia, yo fui de tu primera generación de alumnos. ¡Wow, Francisco! Perdón por todo lo que te pude haber dicho en aquellos años. Y así es como nos encontramos, Francisco. Yo, pues ya por acá, por estos lugares que ya saben, estoy aquí en la costa del Pacífico y que nos encontramos con la sorpresa de que tú estás en Inglaterra estudiando tu doctorado y que ya nos contarás ahorita, ¿no? Un doctorado verdaderamente diferente por muchas razones que ya ahorita adentraremos contigo. Muchísimas gracias, Francisco, porque has estado muy ocupado, has tenido unas últimas semanas muy atareadas, también ya lo veremos por qué, ¿no? Publicando, etcétera, etcétera. Gracias. Y bueno, pues ya sabes, estamos aquí en Twitter, en YouTube, en Facebook y en Instagram. No, Instagram no, todavía no, pero ya mero en Instagram, Facebook, YouTube. ¿Cuál otra? Twitter, ¿no? Bueno, sí. Ahí estamos, por favor, búsquenos. Así que muchísimas gracias, Francisco. El doctorante Francisco Tapia, desde Inglaterra. Gracias por estar aquí con nosotros. Y wow, ¿cómo hemos batallado para esta agenda, Francisco? Pero ya estamos aquí. Sí, un poco, bastante. Sí, un poco. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Lo teníamos, pues, obviamente pendiente esta charla. Y bueno, entre unas cosas y otras, pues se dio esta publicación que comentas tú, o este artículo que hice, lo terminamos en diciembre, lo enviamos en diciembre antes del cierre de año, pero ahora para la conferencia se llama en español la Conferencia Internacional de Ingeniería de Diseño, se celebra cada 2 años y cambian la sede, obviamente es en Europa, y pues hubo que hacer algunos trabajos previos, ¿no? Presentaciones. Sí, estabas muy ocupado, ¿no? Sí, y aparte, pues, el doctorado, pues, aunque llevas tu ritmo, llevas tu paso, con el doctorado siempre te sientes ocupado, siempre sientes que vas detrás de... Que vas atrasado, que no te alcanza el tiempo. Sí. Entonces, pues, hay huequitos, hay espacios donde como que le bajas un poquito porque ya te cansaste o porque ya te saturaste. Es donde quedan estos huecos, pero siempre es muy importante y es algo que yo terminé de aprender acá. Y sobre todo con este encierro que tuvimos durante todo el año, pues que hace falta muchísimo. Y que seguimos. Sí, la interacción, porque realmente nosotros sí nos encerramos, o sea, mi familia y yo, sí te comenté que tengo acá mis hijas, ¿no? Mis 3 hijas están acá conmigo, mi esposa. Entonces realmente sí estuvimos encerrados. La primera parte sí, muy encerrados. Apenas estamos empezando a salir y ya por ejemplo, hay gente que también nosotros ya empezamos a salir a hacer algunos trabajos. O sea, yo precisamente hoy por la mañana estuve en la escuela de la universidad, en la escuela de ingeniería y en la universidad. Tuve mi junta con mi supervisora, la primera junta en casi 2 años. O sea, todo lo hicimos virtual, obviamente, pero la junta en persona fue hace casi 2 años, que no nos habíamos... Qué maravilla, Francisco, porque fíjate, vas a guardarlo ahí en tu agenda, ¿no? Primer reunión con la escuela presencial, con tus asesores después de año y fracción de pandemia, y coincide también con esta charla que nos regalas el día de hoy. Resultará significativo para ti este 26 de agosto en algún momento de la vida, ¿no?
Esperemos que... Francisco, muchísimas gracias nuevamente. Cuéntame, ¿cómo llegas a diseño en la Universidad de Guadalajara? Que además es un momento histórico bien interesante porque nos toca la transición entre lo análogo, lo digital, tú entras en ese momento de transición, te toca un momento interesante, ¿no? En la escuela de diseño. ¿Cómo llegas a diseño? Yo llego a diseño casi, bueno, realmente yo venía de, ¿te acuerdas las famosas áreas que existían en la Claro, de la preparatoria? universidad, en el bachillerato, en la prepa, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo venía de humanidades. No de las industriales. No, yo no venía de industriales, yo venía de humanidades, pero estaba buscando algo que mezclara un poco de tecnología, un poco, ¿eh? Con aspectos humanísticos, o los aspectos que yo tenía, la idea que eran humanísticos en aquel entonces. Van unas personas de las que andaban por ahí tratando de hacer trabajo de orientación vocacional y nos platican de la carrera. Y resultó que yo tenía un conocido que había estudiado arquitectura y que conocía la escuela y que conocía los talleres. Fui a conocer los talleres y pues yo quedé fascinado, ¿no? Y ahí voy. A ver, hay que hacer aquí un recuento interesante para quien no conoce Guadalajara y quien no sabe dónde está ubicada la escuela en aquel entonces, Facultad de Diseño, ¿no? Sí. Este es el eje que parte, digamos, a la ciudad en oriente y en poniente, es la Calzada de Independencia, y la escuela está justamente al final, ¿no? En el extremo norte, al pie de la barranca, unos paisajes verdaderamente espectaculares, lejos de la ciudad en aquel entonces, ¿no? Lejos por lo menos de la zona urbana, exactamente, había que transitar. A mí me toca todavía ir en el camión y se nos atravesaban las vacas, ¿no? Ahí en los sembradíos. Pero entonces realmente era impactante llegar la primera vez, ver aquella torre de 9 pisos, la barranca, aquel aire transparente, y así conoces los talleres. Y conocí los talleres, entonces dije, no, esto es lo mío, esto debe ser lo mío, pensé yo, ¿no? Esto debe ser lo mío. Y comenzamos, y pues ya, hice el proceso, salí en listas y salí en la tarde y comencé mis clases de diseño, ¿no? Recuerdo las clases de fundamentos, ¿te acuerdas que daban fundamentos de diseño bidimensional y tridimensional? Claro. No, pues aquella línea en el espacio, ¿te acuerdas de la línea tridimensional en el espacio que nos ponían? No, pues ahí empecé, ahí empezamos mal. Ahí empezamos a batallar. Sí, ya empezamos a sufrir, dijimos, ay, pues ¿qué es esto, no? Pero pues dentro de todo seguimos, seguí en el proceso, pues qué te diré, como en todo, no hubo maestros con los que hubo mejor conexión, que sentiste que tuvimos más cosas, hubo maestros que pues no conectamos tanto. Terminé, mi generación nos mezclaron con la generación de la mañana, invitamos a Mario a que nos apadrinara, que en paz descanse, Mario Orozco Abundis, y terminamos en el 1991. Fíjate, aquí es interesante, Francisco, porque cuando yo te digo que te toca la transición entre lo análogo y lo digital, yo estando justamente en octavo, o sea, ya mi último semestre, empiezan a llegar las computadoras a la escuela, ¿no? O sea que prácticamente a mí, hasta la tesis me toca todavía en máquina de escribir. Entonces, a ti te toca ya ese proceso de esa transición, de empezar por lo menos a saber que había computadoras que podían usarse en el diseño, ¿no? Ya, sí había computadoras en la escuela, no las pudimos usar por N número de razones, pero a mí me toca fuera de la escuela la transición. A mí cuando estábamos aprendiendo a dibujar, que nos enseñaba Jerry en los primeros semestres, fíjate, los primeros semestres, él nos dijo, esto que están aprendiendo en unos años se va a volver obsoleto. Y efectivamente, sí, o sea, yo creo que la cosa es que a lo mejor yo iba un poquito detrásito de ustedes, y no alcanzas a ver, no me alcanza a golpear, o digamos, por decirlo de alguna manera, golpear la transición. Sí. Pero sí había un taller de computación que quedó pendiente, te digo, no recuerdo exactamente la razón por la que el laboratorio no se pudo usar en aquel entonces, pero ya nos tocó. Y yo obviamente terminé y salí pues a dibujar a mano, con papel 100% trapo, no usábamos tinta, afortunadamente,
pero era trabajo de dibujo a lápiz. Escuadra, calidad de línea. No, ya teníamos los brazos aquellos que se usaban. Ok. Sí, Las reglas aquellas universales. Sí, las reglas universales, efectivamente. Bueno, empecé trabajando en una empresa que fabricaba equipos para agroindustria. Era muy interesante, pues como que no era mucho, había diseño, pero no era diseño de producto. O sea, era más ingeniería. Era ingeniería de diseño, hacíamos silos, diseñábamos plantas, equipos para... ¿Y por qué llegaste ahí? O sea, ¿cómo pues llegas es que a andábamos buscando una empresa Digo, que sí, nos... estás buscando chamba, claro, pero... Una empresa que nos dejara hacer la tesis, una compañera y yo, y ellos nos dijeron que sí, que había un proyecto, y ahí nos lo dieron. A ver, ese punto, Francisco, ahí quiero que te detengas, porque a mí me toca contar aquí un poquito de historia. Yo estaba en octavo semestre, justamente con mi proyecto de octavo. O sea, el proyecto de octavo, sí, de octavo, sí, fue, sí. chicos, vayan a buscar alguna industria, analicen el proceso de producción, analizan la línea de productos que tengan, analizan los materiales y van a hacer una propuesta de diseño que se pueda fabricar ahí. ¿Va? Éramos 2 equipos en mi octavo y encontramos un taller de estos de pailería, literalmente, ¿no? Metal mecánica, etcétera. Ellos diseñaban, fabricaban hornos, de esos hornos que empezaban apenas metálicos, ya sabes que hoy son muy comunes en las pizzerías, ¿no? En las panaderías, estos hornos de... y llegamos, hicimos un horno, propusimos. El dueño de la empresa, muy accesible, del taller, pues no era empresa como tal, sino era un taller muy accesible. Y cuando llegamos al examen de octavo, que nuestro profesor era el maestro Raúl Flores Castro, que también ya que en paz descanse, y los sinodales, pues eran el maestro Héctor Flores Magón, y de repente estamos en medio examen de octavo, ¿no? Cierran la carpeta y dicen, a ver chicos, por favor, salgan del aula, vamos a platicar aquí con los maestros. Y dije, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hicimos, no? Nos hablan, a ver, vengan para acá, les queremos hacer un trato. ¿Sí? ¿Cuál es el trato? Si garantizan que se van con prototipo con este producto, les damos ahorita el pase automático a noveno y décimo para que sean la primera generación de 10 semestres y que ese noveno y décimo sea tesis. Nos volteamos a ver, mis compañeros y yo así como diciendo, ¿cómo? ¿Y quién va a financiar el prototipo? O sea, digo, denos 5 minutos, ¿no? Corrimos al noveno piso de la torre con las secretarias, pedimos el teléfono, hablamos al taller, pues, con el dueño. ¿Qué pasó? ¿Cómo les fue? Pues muy bien, pero nos dicen que si nos vamos con prototipo, nos dan pase para tesis a noveno y décimo. ¿Qué confianza, Francisco? Nos dice el Señor Jesús, digan que sí, garanticen su pase a tesis. A ver de dónde sacamos el dinero y a ver cómo construimos, pero yo me comprometo a llevarles a ustedes el prototipo a la escuela. Y así nos lanzamos, Juan Leñero y yo, que también lo conoces, ¿no? Y que espero pronto tenerlo aquí en charlas de diseño, fuimos los titulados 33, 34 más o menos, y así fuimos, los primeros que de octavo, con ese mismo planteamiento tuyo, busquen una empresa, a ver qué les diseñan, surge el proyecto de tesis con el que nos titulamos. Wow, así que, no. sí, fue interesantísimo el proceso, ¿no? Y el compromiso, sí, además. Y el compromiso. No, yo no tuve eso. Lo que saqué de eso es que un día nos hablan. Oigan, pues, ¿qué andan haciendo? ¿Cuánto les falta para terminar? No, pues es que estamos aquí. Ah, pues vengan, ¿no? Queremos platicar con ustedes. A mí y mi compañera. Ahí vamos. ¿Sabes qué? Necesitamos que nos ayuden a dibujar. Aquí está, está la oficina de diseño, están los respiradores, están todos, pero necesitamos que nos ayuden a dibujar porque traemos varios proyectos aquí. Y pues nos empiezan a soltar proyectos ahí. Recuerdo que me empezaron a enseñar a hacer lo que ahora aprenden los muchachos a hacer en SolidWorks, los desarrollos de lámina. Porque obviamente para hacer las tolvas esas que manejan las semillas, eran una pieza de lámina que se doblaba. Es una cajota, ¿no? Sí, que necesita dobleces, que necesita tolerancia. Claro. No, pues me enseñaron a calcular ya ni me acuerdo, el desarrollo.
O sea, si le das tanto más tanto, si el doblez es de tanto, le das tanto, y el radio más tanto, y ya. O sea, hace los dibujos y Oye, me que además, mandaron. ¿Eh? qué fascinante, ¿no? Porque cuando haces esos desarrollos para cajas de cartón, por ejemplo, que es el suaje, ¿no? El doblez del papel, las cuchillas, el no sé qué, pero acá pensar que es esto en unas dimensiones gigantescas, obviamente que era más complicado, pues. Pues era más responsabilidad, porque Mucho, obviamente eran hojas de lámina, ¿no? Muy grandes. Y fue la primera vez que vi una persona, porque eso yo no lo había visto, que podía, el ingeniero sabía exactamente, el que me estaba enseñando, qué distancia tenía un silo de otro en su plano, le decía, eran tantos metros así, y mira, vamos a hacer esto y el otro se sentaba conmigo, pero calculando de pulgadas a milímetros al aire. O sea, para mí, egresado, traductor del sistema inglés a sistema métrico automático. y para mí, recién egresado, ¿no? Aquí te enseñaron con milímetros, una enorme margen de error y todo. Llegando este señor hablando de milésimas y octavos de pulgada y todo, sentaba conmigo, mira, le decía, sí, le haces, haces esto, el otro vas a poner aquí, aquí, acá. Y yo así me lo repite. Era muy buena experiencia. Desgraciadamente esta empresa entró pues en una crisis porque como todos esos negocios, les aventaban un anticipo, pero luego ya no les daban dinero y ya se volvió y me tuve que salir. Y seguramente la crisis de aquellos 90 y tantos, ¿no? También que pegó a nivel nacional. Sí, algo así pasó, yo creo, y pues no, me desesperé yo. Hoy que estaba reflexionando dije, quizá hubiera aguantado un poco, hubiera hecho otra historia de mi carrera, ¿no? Me desesperé pues encontré trabajo en otra empresa. Esta empresa era muy curiosa porque ellos hacían ventanas para microbuses, para esa famosa planta que está allá en Toluca. Pero también tenían un negocio de extrusión de plásticos. Un proceso muy, muy raro, muy poco común. Tenían dos procesos ahí donde yo empecé. Y bueno, allí llegaron y dijeron, oye, pues queremos un diseñador con experiencia mínima. Yo me acuerdo muy bien de esa. Eso de mínimo me gustó. Yo me acuerdo muy bien de la publicidad, ¿no? Entonces ya llego, me entrevista el dueño, platica conmigo, me manda a la planta, el que era el gerente, que supuestamente iba a ser mi jefe, no estaba ahí, pero estaba el ingeniero de producción. Pues obviamente me entrevista el gerente de producción y cuando llega el gerente, pues así como que no le gusta mucho. Aparte, él era de egresado de diseño, pero de la otra oficina, la que estaba enfrente. De la otra universidad. Exactamente, esa manera. Entonces, pues así como que... A ver, que también ese es un punto histórico importante. Hubo un momento que en Guadalajara solamente había dos escuelas de diseño importantes, que era la universidad pública y la privada, ¿no? Muy pública una y muy privada la otra. Exactamente, en aquellos tiempos. Entonces, no. Pero de repente soy el encargado de diseñar los dados para extruir plásticos. Y pues obviamente en la escuela vimos los procesos de inyección, rotomoleo, o sea, los comunes. Claro. Pero nunca me dijeron, tienes que calcular la elongación, la presión, la temperatura, la contracción. Bueno, es que en la escuela, Francisco, perdón por la interrupción, una cosa era conocer el proceso, ¿no? Cuando a nosotros nos llevan a un taller de instrucción y dices, wow, es como hacer espaguetis, ¿no? Sí. O la inyección, etcétera, etcétera, o el laminado, o lo que sea. Pero de ahí a que te digan, ok, los moldes son con esas características, con estas tolerancias, con eso no sé qué. No, ahí había mucha diferencia, pues. Sí, pero haz de cuenta que hacíamos una duya. Era un queso así, de metal, con una figura, y le aventábamos el plástico. Y luego sí, lo jalaban. Como hacer un churro, pues. Exactamente, así, ándale, así. Pero la gracia de estos dados, de estos perfiles que extruíamos, es que se vendían en Ocotlán, en los famosos esos muebles que tenían las líneas esas doradas. Claro, aquellos muebles de AAA o de, sí, bueno, el MDF todavía no aparecía mucho, ¿verdad?
No, pero eran de triple, pero les ponían esas líneas doradas y eran famosísimos porque pues, a todo mundo le gustaban así, total. Era un Sí. proceso ahí y pues Como ahí me tienes a molduras. mí. Sí, ahí me tienes a mí experimentando. Los hacíamos a mano, tenía una persona que los cortaba con una cegueta de joyero, porque yo no conocía todos los procesos de metal mecánica, pero mi tornero tampoco. Los hacíamos a mano. También lo contrataron con mínima experiencia. Yo me imagino que sí. Y entonces estuve haciendo esos dados y luego tenían otro proceso que era el termoformado de lo que se conoce como las bateas o los bedliners. Eran las cajas esas de plástico de las camionetas. Ah, wow, o sea, también unas dimensiones gigantescas, entonces Enormes. Y de las las láminas de láminas, plástico y la máquina. sí, la máquina era una máquina así medio rústica, semiautomatizada, pero la lámina ese polietileno de alta densidad era muy caro. O sea, como para estarlo echando a perder haciendo experimentos, como que no. Claro. Sí, entonces, pues ya se le ocurre al dueño decirme, oye, pues necesitamos darle una retocadita a los moldes para que se vean más modernos porque pues, ya cambiaron los modelos de las camionetas, entonces necesitamos adaptarlos. No, pues Ajá, ahí me tienes. ajustarnos. Sí, sacando medidas. Recuerdo muy bien que una de las cosas que hice que tuve que calcular la curvatura de la caja de la camioneta, la parte de arriba, de una RAM de aquella época. Aquellas RAMs que salieron así con una caja así medio redondeada y con una curva muy pronunciada así. Ahí me tienes haciendo lo que hubiera hecho en CAD a mano, con piezas de cartón, fui recortando Claro. las curvas cada 10 centímetros para calcular la curva, poder sacar un dibujo y mandársela al moldero para que me hiciera los rieles, le llamaban los rieles de la camioneta, para que sentaran allí bien y tolerancias y todo. Bueno, salió todo ese rollo. Y bueno, ahí seguimos y pues salió una oportunidad para irme a trabajar a una planta en El Salto. Esta planta es de capital alemán, todavía está por ahí. Y pues está relacionada con la industria automotriz. No, pues allí era un mundo de procesos. Desde fundición con SAMAC. Era proveedora de la industria automotriz. Es proveedora, todavía están ahí, proveedora de industria automotriz, inyección de plásticos, inyección de SAMAC, ensamble, soldadura con ultrasonido. Oye, No, el no, SAMAC no. es una aleación, ¿verdad? Especial. Sí, es una aleación. Sí, parecida a pues pues tiene aluminio, vamos a decirlo así. Pero la aleación le ayuda a hacer lo suficiente maleable para que lo lo inyecten en moldes. Similar al plástico, pero similar, ¿eh? No igual. Pero ahí Pero de tenía tipo metálico. Sí, y a esa planta, pues no creas que esa área de la planta no creas que nos dejaban entrar muy fácilmente. O sea, nomás veías desde la puerta y que estaban Era el top secret de la empresa, seguramente. No, pues obviamente tenían muchos protocolos de seguridad. Era una planta que estaba bajo ISO 9000 y ISO 14000 y Pues todo sí, esto. capital extranjero, como dices, seguramente Sí, también era entonces, proveedora, no nada más de la industria automotriz nacional, sino seguramente también proveedores de industria automotriz internacional, ¿no? pues mira, trabajaban principalmente Volkswagen, obviamente, Audi, puedo decir Continental. O sea, las marcas renombradas que estaban aquí en México son las que les entregaban Para ellos los que partes. trabajaban, claro. Sí, y desde cerraduras, llaves, cerraduras, ahí, curiosamente, llego y pues estaba en el área de diseño. Pero el área de diseño como que andaba yo ahí rebotando porque no éramos muchos y el gerente me dice, oye, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes en procesos de pintura. ¿Te interesa? Pues no es que me interese, pero pues si quieres, pues vámonos, ¿no? Con mínima experiencia. Exactamente. Pues ahí voy, ¿no? Y ya empiezo, ¿no? Ahí, y pues ya la gente me empieza a conocer, me meto al proceso. Juan Leñero me dio alguna información para los procesos de pintura en polvo, Ajá. qué problemas había.
ahí que sabes que encontré es algo que nosotros, muchos pensamos que la industria automotriz es como muy sencilla, pero es tan compleja. Había normas, o sea, imagínate, una norma para determinar si la pintura en polvo estaba bien aplicada y era lo suficientemente resistente. Había una norma, así me la Claro. enseñaron, así la escritura, el procedimiento para valorar eso y para decir si era bueno o no, si esa pintura había estado bien aplicada, iba a durar lo que esperaban que durara. Por supuesto, claro. O sea, me Cuando quedé, hablamos de pintura, cuando hablamos de pintura en polvo, Francisco, digo, tú y yo entendemos, obviamente, ¿no? Que era aquella pintura que se aplicaba con pistola, ¿no? Esta sí, se adhería al metal y luego pasaba por un proceso de horneado para que finalmente sí, se quedara, bueno, el nombre coloquial es electrostática, ¿no? sí, 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 Estaba sí, de moda, ¿no? Digo, siendo estudiante nos llevan a conocer los procesos y decías, wow, las cámaras de pintura impresionantes, los extractores de cómo absorbían los polvos y cómo se adhería ese polvo al metal para luego sí, pasar al horneado, ¿no? Verdaderamente maravilloso y mágico el sí. proceso. Bueno, pues ahí, en ese proceso, fíjate, vendían una mínima cantidad, porque ya ni existían, de, mm, de espejos para combi. Eran unos espejitos así, paraditos, Ajá. blancos, y era un circo pintar. Pues ahí me tienes diseñando cabinas de pintura, porque tenían una cabina, vinieron, traje a los proveedores de pintura y les dije, bueno, pues es que tengo problemas con esto, ¿qué hacemos? Me agarran y me dicen, amigo, el problema que tienes es que esa cabina es para pintar jaulas de pájaros. Dice, no puedes hacer ese proceso aquí, necesitas una cabina en forma o adecuar esta cabina y usar la pistola. Dice, no va a haber de otra. Pues ya rediseño una cabina y se las implemento ahí y pues ya parece ser que todos felices. En esta parte de mi proceso, eh, empezaron a introducir las manijas de colores para los Jetas. Pues ándale, llega el gerente y me dice, oye, necesito que te encargues de hacer estas evaluaciones y pruebas. A ver qué más se les ocurre esta semana. Sí, o sea, pues me tocó coordinarlo, ¿no? Andar detrás de la gente y conseguir que me las pintaran, que me las hornearan, que las evaluara la gente de calidad y todo. Pero ya fui parte de ese proceso, ¿no? Ya salieron las manijas de colores y todo para que evaluaran y si se iban a hacer. No recuerdo si llegaron a hacerse. Pero después viene, y ese sí fue muy famoso y muy sonado en todo Guadalajara dentro de este ramo, el tapón del Beetle, que se diseñó en Alemania y que el molde supuestamente venía a Guadalajara y nunca vino. Pues yo tenía muestras de ese tapón y tenía a los proveedores de la pintura y estábamos haciendo evaluaciones porque el tapón venía a Guadalajara. Entonces ahí andaba yo detrás de gente, vinieron los proveedores, llegó la pintura creo de Europa y por alguna razón la pintura no cumplía y no sabíamos nosotros qué pasaba. Vienen los encargados de la parte de América y me dicen, las partículas, fíjate bien, las partículas de aluminio están muy gruesas, por eso no logras el terminado que estás buscando. Claro, porque aquí es otra parte que nos faltó explicar del proceso, Francisco, que las piezas metálicas se cargaban eléctricamente para que la pintura se adhiriera, ¿no? Entonces, no, pero ya era pintura en laca, ya era pintura de la ya era obra. pintura en laca, no era la pintura Sí, en polvo, pero ¿verdad? es que había una especificación de cómo debía verse el tapón, Sí, claro, por supuesto. la granularidad de la pintura, y me decían, no nos No gusta, no estás pasa, alcanzando la calidad. no. Y entonces llegan los proveedores y me dicen, los granos del aluminio están muy gruesos, no funcionan. Y aparte me dijeron, si la pintura viene de Europa, la cantidad de solventes no es la misma a que si la fabricamos en América. Es diferente. Entonces, Ay, ¿qué procedía? ¿Rehacer el tapón con otras? no era el tapón, era la aplicación, la Ahora la pintura. pintura. Tuvieron que mandarme pintura de la que hacían en Estados Unidos para que se pudiera aplicar en América, digamos así, en México. Ajá, ajá. Porque la de Europa necesitábamos como que hacerle más cosas.
Pero ahí andaba yo en el tapón, nunca me Y quedé luego con un tapón ni ajustar nada. que correspondiera a la norma y que se cumplieran con los estándares esperados y que pasara la Ujú. calidad de la empresa. Y ¡Wow! Volkswagen. Y finalmente, pues no, el proyecto no quedó aquí. Me regresan a diseño, ya no estoy feliz en diseño, y se me ocurre pedir que me movieran a ingeniería de proyectos. ¿Qué dijiste? Si De, de todos modos estoy haciendo moldes, de todos modos estoy, pues no, vámonos a ingeniería de una vez. no, cállate, eso sí, fue muy, como me dijeron, muy temerario de mi parte. Eran líneas de sensores Oye, de ABS, Francisco, te hago una propuesta. Me quedan unos cuantos minutos. claro. ¿Qué te parece si me regalas un segundo bloque y en ese segundo bloque nos cuentas tu experiencia, ya no en el departamento de diseño, sino en ingeniería? Ok, Para que no nos perfecto. dejes inconclusas esta historia maravillosa. Pero, ahorita, en esos minutos que nos quedan, cuéntame, ¿qué era lo que estaba pasando contigo de, a ver, yo vi en la escuela tales cosas y ahora en los trabajos que he tenido esto? O sea, ¿cuál era el pensamiento de ese chico recién egresado que llega sin experiencia a la empresa y que empiezas después a entender lo que pasa realmente en la práctica? Pues realmente, siendo honestos, me frustraba porque eran muchas cosas que yo sentí que podían estar ahí y que no sabía, no las habíamos visto. O sea, cuando entras a industria, hay muchas cosas que ni siquiera pasan por la cabeza de la escuela, ¿no? O sea, no existen en el ambiente académico Sí, ni de en lo el que plan de estudios. teníamos en aquel entonces, de lo que teníamos en aquel entonces. Claro. Soy específico. No, o sea, esto de los procesos, el proceso de extrusión, no lo recuerdo yo de haberlo visto en las clases de materiales. O sea, ni siquiera así. El termoformado lo vimos a lo mejor, pero haciendo blisters para empaques de Sí, sí, producto. cuestiones menores, Pero un claro. termoformado con materiales de alta densidad, así, que era enorme. O sea, había otra compañía y había diseñadores ahí que lo hacían, pero era algo que también no creas, o sea, Fíjate que no teníamos la noción. ese momento es un momento histórico, vamos a llamarlo así, importante, en el que efectivamente había una división, ¿no? Clara entre la academia y la universidad. Lo que se veía en la escuela era una cosa, lo que la industria se hacía era otra, y creo que también era muy, muy alto todavía el desconocimiento del diseño en la industria, ¿no? Como que la empresa todavía no sabía mucho ni qué hacía el diseñador, ni para qué lo iba a necesitar. Entonces creo que también allá había un desfase importante en ese momento. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, y eso sí lo puedo decir, o sea, yo cuando terminé la carrera, aunque había más diseñadores ya, por ejemplo, yo en las charlas que he visto anteriormente, y hay gente de mi generación que salió a hacer diseño directamente, pero yo siento que para muchos de nosotros Guadalajara era todavía un terreno bastante, puedo decir, agreste, o sea, todavía no Rancho había. Grande, o sea, Si todavía no había, pues, ese caldo de cultivo, ese conocimiento, esa facilidad para encontrar trabajo. O sea, podías encontrar trabajo como dibujante y tratarte de insertar en la industria. Si tenías suerte, ibas a encontrar, porque sí hubo gente que se insertó y trabajó con diseñadores de producto y todo de mi generación, pero para mí, mi pero no era el sensación común era, denominador. no era que tenías que salir a picar piedra, buscar hacerte tu espacio, o sea, hacer el espacio para los diseñadores. No Y era, otro punto, que llegas a la industria y que el ingeniero dice, ¿y para qué quiero este chamaco sin experiencia si aquí nosotros estamos haciendo las cosas, ¿no? pues a mí me dijeron que pasaba con nosotros, que si nada más que entendíamos por diseño o que si éramos unos dibujantes de alto nivel, por no decir de otra forma, pero más o menos me dijeron eso. O sea, bueno, ¿ustedes qué son? Dice, porque ingenieros no son. ¿Qué son? ¿Diseñadores de alto desempeño o qué? Esa era la pregunta y Exactamente, es sí me hacía exactamente. clic, o sea, sí me hacía clic. O sea, éramos muy buenos dibujantes, o sea, podíamos comunicar lo que necesitábamos comunicar, sabíamos comunicarlo, pero en el ambiente que había de ingenieril tan denso de esa época, creo que todavía no estábamos ahí. No No habíamos había estado. una buena recepción, por supuesto, ¿no? Y el desconocimiento, pues era muchísimo.
Claro, momento interesante, porque finalmente, como tú bien lo dices, te toca el momento de picar piedra y el empezar a abrir brecha para el diseñador, por lo menos en el ámbito industrial de Guadalajara, ¿no? claro, claro que sí. Entonces, te digo así Ok, y híjole, pues ya, ¿qué te parece si nos despedimos en este momento y nos vamos al segundo claro, bloque claro, entonces, contándonos qué pasa cuando llegas al área de ingeniería? claro que sí. Ok, seguimos aquí entonces en charlas de diseño. Gracias, Francisco. Yo desde México, tú desde Inglaterra. Y bueno, seguimos con la segunda parte. Claro. Ahorita nos vemos en un ratito.